Muy buenas tardes. Estamos haciendo aquí la entrevista para el curso de contabilidad gerencial a la señorita, disculpe su nombre. Patricia Segarra. Patricia. En este caso, el cargo que ocupa, disculpe. Actualmente soy jefa o coordinadora de los cursos de formación para todas las carreras, pero que corresponden al grupo de humanidades. Ok, muchas gracias. La pregunta es, ¿cómo actúa en una situación donde usted necesita tomar una decisión inmediata? Para empezar hay que ver qué tipo de decisión es y en base al impacto que se tiene que tener. Nosotros tenemos primero indicadores a la cual tenemos que responder, ¿no? Entonces, en función a un plan estratégico que se trabaja en la universidad, son objetivos que impactan de manera directa o indirecta, ¿no es cierto? Y dependiendo a qué. Entonces, cuando uno va a tomar una decisión, tiene que ver eso y el impacto que va a tener. Si en caso, por ejemplo, con lo que corresponde a mi área, ¿no? Yo tengo que decidir, por ejemplo, a mí me dan un ratio que tienen que medir la cantidad de alumnos por aula. Entonces, a mí me van a medir porque eso también está relacionado con la rentabilidad que debe tener un aula respecto al ingreso que tiene por parte de los estudiantes, el pago por hora del docente y que esta también sea un soporte para lo que viene más adelante, ¿no? Por ejemplo, entonces nosotros tenemos en la carga lectiva, se le da en función a unas proyecciones y en torno a eso viene las matrículas y faltando una semana para inicio de clases vemos la demanda o también qué cursos se tiene que cerrar en vista de qué grupos, qué materias y que de esas materias qué grupos se debe cerrar porque no hay matriculados. Entonces nosotros debemos manejar un ratio determinado. Entonces ya en la primera semana de trabajo que se tiene ya con los estudiantes, ahí inmediatamente tengo que tomar la decisión de cerrar o no, porque esto va no solamente a bajar, decía, el ingreso determinado que se debe tener para tener la solvencia en cursos de carrera, porque como bien saben muchos de las materias de carrera o de las carreras, los cursos que corresponden a ciertas carreras, a veces hay 7, 8, 10 estudiantes. Entonces poco o nada ya es rentable. Entonces los cursos de formación general son el soporte de la pirámide de lo que viene más adelante, ¿no? Y ahí tengo que tomar decisión de cerrar sí o sí, porque sé que esto afecta no solo a las metas, sino también a la gestión que yo estoy haciendo, que tengo objetivos y metas que cumplir, ¿no? Ok, muchas gracias por la entrevista y dejando bien claro con la pregunta. Gracias, muy amable. Gracias, de nada. La siguiente pregunta que le queríamos hacer es ¿cuáles son las etapas del proceso en la toma de decisiones? Como le explicaba a tu compañero, para poder tomar una decisión es importante primero tener los indicadores estratégicos y de estos indicadores estratégicos nosotros sacamos lo que son los indicadores o extraemos lo que son los indicadores de gestión que corresponde a cada jefe de área. Si cada jefe de área tiene subordinados, trabajan los indicadores operativos. Ahora, estos indicadores a nosotros nos permiten trabajar los objetivos, pero de cada indicador, que va a repercutir directamente en la gestión, en las metas que uno se establece. Entonces, en torno a lo que tú me estás preguntando, es importante que para poder nosotros tener en cuenta los pasos, ¿no? Es necesario ver a qué nivel tu toma de decisiones va a impactar en tus metas y en los objetivos en la cual tú te has direccionalizado, ya sea objetivos de gestión o en este caso operacionales. Entonces, esa es la forma como nosotros vemos, ¿no? Para tomar inmediatamente la decisión. Ahora, si vemos que el problema va a implicar a otras áreas, inmediatamente se consulta, ¿no? Está pasando esto y tenemos que decidir de esta manera. Entonces, todas las áreas que están involucradas y que apuntan a ese indicador, inmediatamente, como suele a veces suceder frecuentemente acá, nos reunimos inmediatamente, ¿no? Y se decide, teniendo en cuenta también el impacto de esta decisión. Entonces, si solo te compete a ti, tú tienes que ver si esto va a contribuir o no a la meta que tú tienes como establecida, ¿no?
si es que está involucrada en esa toma de decisiones varias áreas, tienes que convocar a los jefes, ¿no? Y en reunión se dan los pros y contras y inmediatamente se llega a un consenso para la solución y la decisión, ¿no? Que se tenga que tener a ese problema o esa situación. Bueno, mi otra pregunta sería, ¿a qué se refieren los datos relevantes en la toma de decisiones? Los datos relevantes son, su mismo nombre como dice relevantes, son los que van a impactar directamente a esta decisión, ¿no? Entonces existe para tomar una decisión datos determinantes que previamente tienen que dar. Estos datos van a contribuir de manera directa, ¿no?, a la toma de decisión. Por eso hace un momento le ponía el ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo puedo tomar una decisión de cerrar un grupo de estudiantes, ¿no? Porque me compete, por ejemplo, al cargo que yo tengo, ¿no? Porque yo decido cerrar una sección, por ejemplo. Entonces, primero tengo que tener los datos, los insumos, ¿no? Cómo va el avance de matrícula y las proyecciones hasta el cierre de matrícula, ¿no? Cuántos estudiantes de ese ciclo faltan matricularse y que les falta llevar ese curso. De acuerdo a esos datos, ¿no?, que me proporcionan las oficinas respectivas y la consulta también que tengo que ir al área de programación, ellos me remiten la información e inmediatamente ahí yo tomo la decisión de cerrar o no cerrar. Entonces, si se cierra, subo al área respectiva, ¿no?, le comunico que estas sesiones van a ser cerradas para que puedan comunicar inmediatamente a los estudiantes y darles las facilidades para que puedan ingresar a otras materias, ¿no? Gracias, Miss. De nada, pues. Gracias a ustedes. Señorita Eva, en este centro de consejería. Le vamos a realizar algunas preguntas para que pueda decir cuáles son o las fallas o por qué es importante la toma de decisiones gerenciales. La primera pregunta es, ¿cómo actúa en una situación donde usted necesita tomar una decisión inmediata? Buenos días. Para ello nosotros necesitamos reunir al equipo de trabajo para poder planificar lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, de una u otra forma, para poder tener ya clara lo que la planificación, tener claro la actividad que vamos a desarrollar. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las etapas del proceso de la toma de decisiones? Lo primordial es detectar el problema, a qué vamos a basarnos, ¿no? Cuáles son los riesgos que nosotros estamos teniendo. Y lo otro es, obviamente, que va de la mano la búsqueda de solución, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo una cantidad, no tengo estudiantes, una data de estudiantes, entonces mi solución es el problema. ¿Cómo yo voy a trabajar? ¿En base a qué me voy a dirigir? Entonces la solución es pedir una base de datos, manejarlo y todo, ¿no? Para poder concentrarnos en continuamos con las preguntas. ¿A qué se refieren los datos relevantes en la toma de decisiones? Es la información a cual nosotros nos estamos basando. La oficina hace lo que es el seguimiento y reforzamiento de 3 más. Entonces, para poder realizar ello, lo primordial es que nosotros nos dirigimos a nuestro público objetivo son los estudiantes. Entonces tenemos que tener los datos de los estudiantes reales, en qué situación se encuentran, si son estudiantes que ahora se están jalando un poquito más, si siguen estudiando o no están estudiando. Todos esos datos es importante para nosotros para poder realizar, ¿no? Uno de los principios ¿Y vos cómo está considerado? utilizar lo que es la ética, ¿no? Porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos lo que es una integridad en cual nosotros tenemos que basarnos. Algunos informaciones tienen que ser solamente reservadas por nosotros. Y no podemos dar a conocer a todos ellos. La objetividad, ¿no? Que debemos tener claro a lo que nosotros estamos llegando, concisos. Y lo que es la independencia. Uno de nosotros que trabajamos, cada uno tiene lo que es una función, ¿no? Dependemos, tratamos de que todo ello se pueda funcionar, pero respetando cada uno de las decisiones que podamos tomar. Es decir, mi trabajo es de reforzamiento 3 más y nivelación. Tenemos
nuestro grupo que hace voluntariado académico, que también ingresa con nivelación. Entonces cada uno tiene lo que es una función y lo trabaja de diferente manera. Entonces vamos trabajando desde esa parte. Por último, antes de tomar una decisión, ¿tiene en cuenta los costos relevantes y los beneficios con cada alternativa? Si nosotros trabajamos con una pequeña cantidad de bolso económico, se podría decir, y nuestro objetivo es una población grande, no nos vamos a hacer por ley, ¿no? Entonces tratamos de que lo que tú vas a adquirir también tiene que tener un valor similar, ¿no? Para que tú puedas llegar al objetivo que estás haciendo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hoy nos encontramos con el contador público colegiado Martín Bustillos Martínez, que es secretario docente encargado de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Buenas tardes, contador. Buenas tardes. En esta oportunidad le vamos a hacer unas pequeñas consultas sobre la toma de decisiones en una empresa. ¿Cómo actúa en una situación donde usted necesita tomar una decisión inmediata? Primeramente, las organizaciones, cualquiera fuese el tamaño, es decir, pequeñas, medianas o grandes empresas, tienen una característica, ¿no?, que es la de toma de decisiones. ¿Cómo actuar en este caso? Yo creo que debemos de actuar en función a la información que nosotros debemos de obtener, básicamente de la información financiera que el área de contabilidad nos proporciona. Estamos hablando de la información que nos proporciona los estados financieros, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto de partida para tener datos, se supone fehacientes, precisos, reales, para iniciar un proceso de análisis, ¿no?, a través de indicadores financieros. Ustedes conocerán como por ejemplo los ratios financieros, ¿no?, las proyecciones como un flujo de caja, o tal vez un análisis horizontal y vertical, una comparación de estados financieros de los años anteriores, ¿no?, que son un punto de partida para comenzar una toma de decisiones, ¿no?, que vendría a ser la contabilidad gerencial. ¿Cuáles son las etapas del proceso de toma de decisiones gerenciales? Bueno, yo creo que la toma de decisiones se inicia, como les decía hace un momento, en la obtención de la información financiera, y luego se inicia la contabilidad gerencial o contabilidad administrativa, que es básicamente de uso interno. La contabilidad gerencial, esa información que se maneja, que se construye a través de las políticas, las normas, los objetivos de la empresa, son de uso interno, mientras que la contabilidad financiera puede ser de uso interno y externo, ¿no? O sea, la información puede salir afuera, los estados financieros pueden salir afuera. Un caso típico es cuando la organización quiere hacerse un préstamo financiero. Entonces, ¿qué les pide como requisito? Sus estados financieros, ¿no?, para que puedan evaluar y puedan ver si pueden devolver o no ese crédito. Pero la contabilidad administrativa, la contabilidad gerencial propiamente es de carácter interno, ¿no? Antes de tomar una decisión, ¿tiene en cuenta los costos relevantes y los beneficios de cada alternativa? Definitivamente, ¿no?, porque es información que nosotros tenemos que tener en cuenta para tomar una buena decisión, ¿no? Normalmente estos indicadores, esta información nos permite tener una idea más clara, ¿no?, de la situación de la empresa, y eso nos va a permitir, nos ayuda a tomar una buena decisión o una mejor decisión, porque no necesariamente la toma de decisiones puede ser correcta, puede ser incorrecta, o sea, no funcionó, porque puede ser por factores internos propiamente de la empresa, o puede ser por factores externos. Los factores externos no son controlados por la empresa, no se puede controlar. Por ejemplo, ¿qué les digo? La diferencia de cambio en la moneda extranjera, eso no lo podemos manejar nosotros, ¿no? De pronto nosotros comercializamos con moneda extranjera,
y de pronto bajó el dólar. Entonces, ¿en qué nos perjudica? En el nivel de ingresos, ¿no? Así es. ¿A qué se refiere con los datos relevantes en la toma de decisiones? Los datos relevantes yo creo que son los datos más importantes que se debe de tener en cuenta, ¿no? Por supuesto que hay datos, todos los datos, toda la información es importante, pero cierta información debemos de tomarla más en cuenta, debemos clasificar la información. Esta información me sirve, ¿no? Entonces, tomar los datos, la información más relevante, más importante, para con esa base nosotros poder trabajar esa información y generar pues toma de decisiones. También, ¿qué principios contables o principios usted utiliza para la toma de decisiones? Bueno, yo creo que si hablamos contablemente, existen varios principios que se debe de manejar en la contabilidad, ¿no? Por ejemplo, principio de moneda común denominador, que permite que las operaciones registradas puedan estar en moneda nacional. O sea, no podemos combinar monedas en soles, moneda extranjera. El principio de empresa en marcha, ¿no? que implica que la empresa va a tener una continuidad en el futuro, ¿no? O sea, nadie constituye una empresa para que tenga una duración de un año, de 6 meses o de 2 años, ¿no? Aun cuando la ley lo permite, pero la naturaleza de creación de una empresa pues es indefinida, ¿no? Entonces son en realidad muchos principios que se aplican para una buena toma de decisiones. Eso sería todo. Muchas gracias, contador. Gracias a ustedes. Buenas tardes, hoy nos encontramos con el contador Wilder Sergio Hilario Aquino, que es encargado de... actualmente me desempeño como director de la carrera de Contaduría y Finanzas de la Universidad Continental y a la vez en el Colegio de Contadores Públicos como el decano del periodo 2017-2018. Bueno, estamos haciendo una entrevista sobre la toma de decisiones en una empresa. Decano, ¿usted cómo actuaría en una situación donde necesita tomar decisiones inmediatas? Bueno, en realidad eso va a depender mucho del tipo de información que se tiene y las circunstancias en las que uno se pueda encontrar. Como por ejemplo, si estamos aquí en la universidad, en este momento hay decisiones que tomar por la coyuntura. Ustedes bien saben que la Universidad Continental tiene docentes de la ciudad de Lima. Entonces, frente a estas circunstancias de no apertura o la continuidad o la seguridad del transporte terrestre, la otra alternativa era la vía aérea. Entiendo que la universidad ha hecho las gestiones del caso, pero ahora ha ocurrido una eventualidad, como ustedes saben. El día de ayer ha habido un incendio de una de las naves de las aerolíneas que está viniendo de la ciudad de Lima. Entonces esto ha dado lugar a que obviamente esto se pueda incluso suspender todos los vuelos por un periodo, nos comenta, de 10 días. Entonces, frente a ello tenemos que tomar una decisión inmediata. Y ahí obviamente hay que analizar los contextos siguientes. ¿Qué pasaría del escenario? ¿Qué pasaría si frente a estas circunstancias se suspende por un periodo de 10 días mientras se establece toda la carretera central, vía terrestre y también se le establece vía aérea, o buscamos un reemplazo en la eventualidad de que esto pueda ocurrir? Hay que tomar la decisión inmediatamente. Frente a ello, hay riesgos, es cierto. Es probable que en algunas áreas no podamos encontrar especialistas. Hay áreas que sí podemos encontrar. Entonces, frente a ello, tú tomas la decisión inmediata. No puedes tomar una decisión inmediata diciendo, ya bueno, se suspende todo y no se dice nada, sino se suspende del por qué y se sustenta, o si hay reemplazo o no hay reemplazo, de cómo lo haríamos. En la institución llamada el Colegio de Contadores también hay circunstancias muy similares, donde uno tiene que tomar una decisión de manera inmediata. Pero eso va a depender mucho de la experiencia y el conocimiento que uno tiene, porque ya en el ámbito empresarial mucho dice de la experiencia, del conocimiento, la formación o la cercanía
al sector en el que uno se desenvuelve, o es director o es gerente, cual sea el cargo, y va a tomar una decisión. Porque imagínate una persona que no tiene conocimiento del sector, el nivel de decisión inmediata que va a tener. Podría darse las circunstancias que puede ser una decisión acertada, pero el riesgo es alto en este caso de tomar una decisión que no sea la correcta, porque de todos modos la experiencia te hace ver a ti que tú puedes analizar A, B, C en el momento y tomas la decisión y asumes los riesgos en este caso. A eso también hay que entender que una decisión que toma uno de manera inmediata no siempre viene a ser un tema de aceptación plena y mayoritaria. O sea, siempre va a haber personas a quienes vas a perjudicar o se van a incomodar, y ellos probablemente son los que quizás reclamen o hagan algunos efectos o factores negativos dentro de tu decisión, pero la idea es cómo también tú vas a tratar. O sea, tú dices, ya, tomo esta decisión y va a salir 2 o 3 circunstancias, cómo los trato cada uno y con eso soluciono el problema, ¿no? Esa es un poco la experiencia que podría comentar. ¿Cuáles son las etapas en el proceso de toma de decisiones gerenciales? ¿Qué usted considera? Claro, ya más o menos hemos comentado, ¿no? De hecho es primero analizar bien el proceso, o sea, las decisiones que voy a tomar, cuál es el contexto, qué tipo de información tengo, con qué tipo de personas yo en este caso cuento, o yo voy a necesitar para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el colegio de contadores, ¿qué hacemos? Tenemos que organizar la estructura orgánica, es decir, a ver, vamos a tomar la decisión de que tal o cual evento lo vamos a desarrollar con tales circunstancias, con quiénes coordinan, con tales personas, con quiénes somos los que van a ejecutar. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad que un grupo A, B o C, o un contador A, B, C pueda reclamar o decir, no, me parece que está mal, etcétera? Frente a ello, entonces, ¿cómo yo puedo minimizar? ¿Qué hacemos? Normalmente decimos, necesitamos el apoyo mayoritario. Entonces, lo que buscas es aliados para que tu decisión, la planificación que ejecutes, puedas tener apoyo en este caso, ¿no? Cuando ya hay ese tipo de aliados, la decisión que pueda ser, entre comillas, rechazada, ya tiene una aceptación. Entonces, ahí podemos decir que hay por lo menos 3 a 4 etapas. Primero, a analizar bien el problema, o sea, cuál es el problema propiamente que involucra a una persona, a un grupo, a toda una institución o a toda una empresa, qué tipo de información obtengo o tengo a la mano para tomar decisión, con quiénes cuento y cuáles serían los efectos a la toma de decisiones, ¿no? Si pueden ser los efectos positivos o negativos y cómo yo podría minimizar esos riesgos obviamente. Ok. Decano, ¿a qué refiere los datos relevantes en la toma de decisiones gerenciales? A la data histórica o predictiva que uno puede tener. Histórica en el sentido de que si yo sé, por ejemplo, nos ocurrió algo de esto, por ejemplo, en la bajada de niños del Colegio de Contadores. Primer evento social que organizamos como Consejo Directivo. Hemos generado una expectativa tanta que decíamos, probablemente va a haber 300 personas, pero a quienes se había delegado esta decisión, ellos dijeron con un grupo de colegas también, no, solo va a haber 200, no se preocupen. Dicho y hecho, pasó media hora más o menos del punto de la hora, como se dice, clave donde están todos. Lamentablemente los platos de comida, que eran de, por ejemplo, medio cuy, tenían que llevarse a cuarto cuy para servir a todos. O sea, la data histórica y más o menos la intuición o la percepción que uno tiene por la experiencia hace que uno pueda proyectarse de manera mucho más cercana a lo que va a ocurrir. Lo que pasa ahí es, no, ya 200 y listo, el que llega tarde ya no come, por decir, ¿no? Generas también todo un descontento, un nivel de reclamo, ¿no es cierto? Y un mal antecedente, obviamente. Claro, era peor a dejar de servir a un grupo a servirles por lo menos una. Entonces, cuando ya existe la reacción adversa, se va y se trata y se explica del por qué y cuál era ese tiempo. Basta, tú tienes que obviamente siempre tener en cuenta que la toma de decisiones tienes que por lo menos contextualizar, buscar información, ya si estás planeando. Cuando tú vas a tomar decisiones, no es que tú lo haces de manera ligera o lo haces porque en realidad
tú tienes un interés personal, qué sé yo, sino que eso se basa porque supuestamente tú tienes que beneficiar o darle la alternativa adecuada a todo un conjunto de personas. Y frente a ello, obviamente, este proceso administrativo que se llama, siempre se da, ¿no? El planificar, el organizar, el dirigir o el ejecutar. Porque cuando tú tomas una decisión no significa que das la orden y no te interesa el resultado. Tienes que por lo menos hacer un nivel de control, y cuando el proceso continúa normal, es decir, la ejecución está y tu control también va y los resultados están siendo acertados, adecuados, tú ya lo vas dejando a nivel del control operativo, ¿no? Para que no pueda ocurrir, ¿no? A mí, por ejemplo, me conozco los contadores de 6 documentos que me presentaban, de los cuales 4 el consejo directivo como que no quería tomar sí o no. Entonces eso me ha demorado a mí casi una semana de hacer un análisis. Entonces, contextualizando, viendo, preguntando, y cuando voy al colegio de contadores, me acerco al área contable y pregunto al contador: ¿sabe qué, contador? Yo necesito que tú me ayudes a contextualizar mejor este hecho. Y ahí aparece otro asistente y dice: pero señor decano, lo que ocurre es que frente a este hecho ya existen decisiones tomadas anteriormente. A ver, ubícame el expediente. Ubica el expediente, y era lo que yo estaba pensando, que se hace un procedimiento como tal, al margen que nuestro estatuto y reglamento no lo prevé porque es muy ambiguo. Entonces lo que tú tienes que actuar es en beneficio del agremiado, obviamente sin vulnerar los principios generales ni tampoco generar el perjuicio económico a la institución. Entonces me he demorado, pero se ha dado el proceso adecuado para todo. Entonces, ¿qué haces ya? Ya está esto, ejecútese. Entonces, como ya está solucionado, y que he hecho también, comunicarme personalmente con cada una de esas 4 personas y manifestarle del por qué ha sido este proceso, y esta es la solución. Entonces las personas mismas se sienten atendidas en este caso. 2 casos que eran de reclamos puntuales, con toda una presentación jurídica y todo. Entonces yo me pregunto siempre: ¿pero qué es lo que quiere? En el fondo, ¿qué quiere? Que se le exonere esto ya. Para exonerarle, ¿qué es lo que ha incumplido? ¿Cuál es el problema? ¿Lo ha generado el agremiado o lo ha generado la institución? Si lo ha generado la institución, procede. Si lo ha generado el agremiado, sustenta todo el documento y le contesto de esa forma. O sea, es un poco el análisis que debemos hacer y contextualizar. ¿Hay riesgo? Hay riesgo, obviamente. Eso es todo. Gracias. Nos despedimos con el contador Hilario. Muchas gracias y felicitaciones por este trabajo. Espero que pueda haber aportado en su formación de ustedes.